Buenas otra vez, jóvenes. Estamos aquí en esta nueva sesión para explicarles un nuevo método o un método más avanzado, diferente, de buscar o de contar datos dentro de una hoja de Excel con la función contar. Como ya ustedes saben, aquí tengo mis datos y a cada renglón le puse su filtro, así ustedes en su hoja de Excel deben aplicar un filtro a cada renglón, a cada columna. Bien, luego tenemos aquí el conteo básico de las filas que contiene mi registro, que en total son 23. En el suyo les he pedido que sea más de 30, no menos de 30 países. Bien, el conteo general, para contar de modo general todo lo que existe, eh, se hace con igual contar desde tal celda hasta tal celda, siempre teniendo en cuenta que para contar todo, o sea, desde el primero hasta el último, con la forma simple de la función contar, ustedes deben hacerlo con una columna que contenga datos numéricos, que contenga datos numéricos. Cuando me refiero a datos numéricos, quiero decir que solo tenga números. Los números no pueden ir acompañados de texto, por ejemplo, 250 millones. La palabra millones ya incluye letras, es un texto y la computadora lo va a entender así como texto aunque tenga números. Números son números si están solos. Bien. Am, Luego está la función contar ya de manera específica, buscando datos específicos. Es decir, eh, igual cuéntame si dentro del rango B1 hasta B50 existe la palabra amor, por ejemplo, o existe la palabra América. Bien, lo que la computadora me va a hacer es que dentro del 1 al 50 en la columna B me va a buscar donde diga América. Y si dice América 10 veces del 1 al 50, me va a traer eso 10 veces. Por ejemplo, aquí se lo repito. Igual a contar si desde B2 hasta B250, que es mi caso, dice béisbol. Pero luego que pongo mi renglón, mi rango de celdas, debo poner un punto y coma. El mismo está en español, pongo punto y coma. En el caso de que su Excel esté en inglés, va a ser dos puntos y si no es dos puntos, es una coma. Bien, una coma, hago espacio y entre comillas pongo la palabra que voy a buscar. Bien, en su caso les había puesto en el ejercicio anterior que sea América, otro para Europa, o sea que un conteo de cuántas veces está repetida la palabra América, Europa, África, Oceanía, Asia y África. Bien, ahora en este caso quiero que en su columna población, population, ustedes me cuenten, por ejemplo, en mi caso acá, yo tengo que, en mi columna tengo victorias, porque esto trata del deporte. A cada deportista su número de victorias. En mi caso, el número de victorias es ficticio. Bien, victorias. Quiero que me cuentes en mi registro todos los que tengan menos de 8 en el renglón victorias que está en mi columna D. Bien, entonces le digo aquí igual contar si es el mismo caso, contar si desde la celda D2 en la columna D, si desde la celda D2 hasta la celda 250, ahí puse mi renglón, punto y coma para separar, todos los que sean menor o igual a 50. Bien,
todos los que sean menor o igual a 50. Mi requisito, mi requisito que sea menor o igual a 50, tengo que ponerlo entre comillas, igual como si fuera una palabra, porque es el requisito el que se va a poner entre comillas. Bien, en su caso sería, por ejemplo, cuéntame, contar, punto, sí, contar, punto, sí, desde tal celda a tal celda, punto y coma, si es en español, recuerdo, si es en inglés es coma. Los que tengan, por ejemplo, menos de 10 millones de población, ¿ok? Menor o igual a 10 millones. Bien, déjeme hacerle un ejemplo aquí en su caso. Igual, ¿ok? Contar, punto, sí, bien, contar, punto, sí, desde, por ejemplo, D1 hasta D100, punto y coma, bien, abro comillas, cierro mi paréntesis y dentro de mis comillas voy a poner mi criterio. Menor o igual, perdón, perdón, menor o igual, menor o igual a 10 millones, por ejemplo. 2, 3, 10.000, menor a 10 millones. Le doy a Enter y me lo va a contar, bien. Contar sí, rango desde D1 hasta D100 y mi criterio, mi requisito, que sea menor o igual a 10 millones. Ese es el ejemplo. En caso de que sea, déjenme borrarlo todo. En caso de que sea su computadora en inglés, se dice count if. Bien, count if. A mí no me va a traer nada porque no lo tengo en inglés. Count if desde D1 hasta D100, por ejemplo, coma, si está en inglés, comillas, menor o igual a 10 millones. Bien, eso sería en su caso. Count if desde 1 hasta de 100, coma, la coma en inglés representa el punto y coma en español. Si no le funciona con coma, debería ser con 2 puntos, pero lo más común es que sea con una coma en inglés y con un punto y coma en español. Y entre las comillas, el parámetro que quiero que me busque. ¿Entendido? Bueno, aquí en mi ejemplo, yo lo voy a hacer con mi ejemplo. Aquí tengo victorias. Ya busqué todos dentro de mi lista, todos los que tienen menos de 50 victorias. Bien, que son 8. Ahora, aquí voy a poner igual, contar sí, bien, contar sí, desde D2 hasta D250, que es mi caso. Contar todo lo que sea mayor o igual a 50. En este caso, mayor o igual a 50. ¿Ok? Tengo que decir que mayor o igual a 50 porque ya hice uno que sea menor o igual a 50. Sea menor o igual a 50 quiere decir que me va a contar todo lo que sean de 50 hacia abajo. Por lógica, si quiero que sea más de 50, debe ser de 50 hacia arriba. Entonces aquí tomé como referencia 50 dentro del número de victorias.
Bien, dividir de 50 para abajo y de 50 para arriba. En su caso, las poblaciones deberían ser de acuerdo al parámetro que yo les ponga en la asignación. Entonces le doy Enter y aquí me dice que dentro del número de personas, de deportistas, tengo 15 que tienen más de 50 victorias y tengo 8 que tienen menos de 50 victorias. Si sumo 8 más 15 son 23. Entonces, mi lista en total tiene 23 personas. Por lógica, esto está correcto porque si los que tienen menos en mi lista son 8 y los que tienen más son 15, al sumar ambos, los que tienen menos y más, me da 23, que es el conteo total. Espero que ustedes hagan el trabajo como les he pedido. En su documento deben tener no menos de 30 registros, no menos de 30 países y realizar todo de acuerdo a como yo se los ponga. Bien, recuerdo, igual contar puntos sí, en caso que sea en español. Si es en inglés, count if, ¿ok? Contar puntos sí. Y aquí adentro del paréntesis pongo mis parámetros. El rango de 1, ejemplo, es un ejemplo, de 1 a de 50. Para separar, pongo un punto y coma si es en español, una coma si es en inglés, o podría ser 2 puntos si es en inglés. Para lo más común es que sea una coma y al final pongo mi parámetro, lo que quiero buscar. Si son números, tengo que ponerle mayor o igual. No puedo poner simplemente el número porque no es lo que quiero. Quiero que me busque un renglón. Bien, quiero que me busque un renglón entre cierta cantidad de números. Bien, mayor, menor, perdón, o igual, por ejemplo, que 20. Contar sí, o contame todo lo que sea menor que 20, si eh, están dentro del renglón de D1 a D50. ¿Entendido? So, that's it for now. Eso es todo por ahora. Espero que me hagan su asignación como les he solicitado.